Nunca olvidaré aquel día. Ni el frío que me abrazó al bajar del coche, ni el olor pesado de las flores marchitas mezclado con incienso barato. Todo parecía congelado, como si el tiempo se hubiera detenido para observarnos sufrir. La casa de mi suegra estaba llena de gente, pero el silencio era tan espeso que dolía. Los pasos se oían como golpes en el suelo de mármol, y cada murmullo parecía esconder un juicio, una sospecha, un secreto. Entré despacio. Mi esposo caminaba delante de mí, con el rostro tenso y los puños cerrados. No me miró ni una sola vez, no me ofreció su mano, no me dijo nada. Y aún así, su silencio hablaba, decía más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Al fondo, el ataúd abierto reflejaba las luces temblorosas de las velas. Me acerqué con un nudo en la garganta. Ahí estaba ella, mi suegra, tan inmóvil, tan perfecta, tan distinta a la mujer que conocí. Su rostro, cubierto con una ligera capa de maquillaje, aún conservaba ese gesto orgulloso, casi desafiante, que llevaba incluso a la tumba. Recordé sus ojos cuando me decía: Marta, en esta familia no todos los secretos deben saberse. Lo dijo hace años, poco después de mi boda. Entonces lo tomé como una advertencia, una de esas frases que las suegras lanzan para marcar poder, para probar a la nueva integrante de la familia. Pero ahora, esas palabras se clavaban en mí con otro sentido, como si fueran una profecía. El sacerdote comenzó su sermón, su voz grave resonaba entre los muros. La verdad siempre sale a la luz. Me estremecí. No sé por qué, pero esas palabras me hicieron contener el aire. Tal vez porque, por un segundo, tuve la sensación de que no hablaba de ella, sino de nosotros. A mi alrededor, los invitados susurraban: era una mujer fuerte, pero difícil. Con su hijo, las cosas no siempre fueron fáciles. Dicen que tenía sus razones. Fingí no escuchar, pero cada frase se me clavaba como una aguja. Busqué a mi esposo con la mirada. Estaba apartado, de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín, como si todo aquello no fuera con él. Su perfil endurecido, la mandíbula tensa. Era un hombre que no lloraba ni en los funerales, pero en su mirada había algo extraño, algo que nunca había visto. Miedo. Entonces la vi. Una mujer vestida completamente de negro, con un sombrero que ocultaba parte de su rostro. No la conocía. Sin embargo, su presencia me inquietó. Parecía observarlo todo, cada detalle, cada persona. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sonrió. Apenas un gesto, pero suficiente para helarme la sangre. Fue como si esa sonrisa dijera: no tienes idea de dónde estás metida. El sonido del ataúd al cerrarse me sacó del trance. Las bisagras chirriaron, la madera golpeó, y sentí un vacío, como si algo en mí también se sellara ahí dentro. Los invitados comenzaron a despedirse, uno a uno, con frases que no significaban nada. Lo siento mucho. Fue una gran mujer. Qué pérdida tan triste. Pero lo más triste no era su muerte, era todo lo que nadie se atrevía a decir. Cuando el último coche fúnebre se alejó, la casa quedó en un silencio sepulcral. Yo aún estaba allí, parada junto a los arreglos florales, sin saber por qué no podía irme. Mi esposo había desaparecido, sin despedirse, sin siquiera mirarme. Fue entonces cuando lo vi. Entre los lirios blancos y las rosas pálidas, un pequeño sobre sobresalía del arreglo. El papel estaba amarillento, doblado con cuidado, y en la parte superior, escrita con una caligrafía firme, se leía mi nombre: Marta. Por un momento pensé que era una coincidencia, pero al girarlo, reconocí su firma, la de mi suegra. Sentí cómo el suelo parecía moverse bajo mis pies. Mis manos temblaban,
Y mientras sostenía aquel sobre contra mi pecho, supe con una certeza fría y absoluta que lo que estaba dentro no debía ser leído a la ligera, porque los muertos, cuando deciden hablar, no lo hacen para consolarte. Me senté en el coche, con el sobre aún en las manos. Podía escuchar el ruido de mi propio corazón latiendo, como si quisiera advertirme, no lo hagas. Pero la curiosidad, o quizás el miedo, ya me habían vencido. El papel estaba quebradizo, amarillento, como si el tiempo lo hubiera tratado con la misma dureza que a ella. Deslicé el dedo por la solapa y lo abrí con cuidado. Dentro había 3 hojas escritas a mano. La tinta, un poco corrida, olía a pasado, a confesión, a algo que no debía haber sido dicho. Leí la primera línea y mi respiración se detuvo. Marta, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí, y porque ha llegado la hora de que sepas quién duerme a tu lado. Tragué saliva. La voz de mi suegra resonaba en mi mente, fría, calculadora, tan suya. Seguí leyendo, con los dedos helados. No podía morir con este secreto. Fingí durante años que aprobaba tu matrimonio, pero no fue así. Desde el principio supe que mi hijo no era el hombre que tú creías. Cada palabra me golpeaba como una piedra. Quise parar, pero mis manos seguían moviéndose, hoja tras hoja. La casa, el silencio, el eco de mis propios pensamientos. Todo desapareció. Solo quedaba la voz de una muerta hablándome desde el papel. No era el destino quien los unió, Marta. Fui yo. Él necesitaba a alguien como tú, alguien con nombre limpio, con familia respetable, para cubrir lo que él había hecho. El aire se volvió denso. Me llevé una mano al pecho, intentando respirar. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era lo que él había hecho? En ese momento, escuché un golpe en la ventana. Era mi esposo. Su rostro serio, sin emoción, me observaba desde afuera. Levanté el papel instintivamente, escondiéndolo. Él abrió la puerta del coche, sin decir palabra. ¿Nos vamos?, preguntó, con la voz hueca. Asentí, intentando no temblar. Mientras él encendía el motor, miré el sobre en mi regazo. Aún quedaban 2 páginas. 2 páginas que ya no me atreví a leer. No allí, no con él tan cerca. Guardé el papel dentro de mi abrigo, sintiendo su peso como si fuera una piedra. La verdad me había tocado, pero no me había alcanzado del todo. Todavía no. Y mientras el coche avanzaba entre los cipreses del cementerio, supe que algo en mí había cambiado. Esa carta no era un adiós. Era una bomba de tiempo. No dormí esa noche. El sobre seguía allí, sobre la mesa, como un animal que respira en la oscuridad. Afuera, el viento movía las cortinas y cada crujido de la casa parecía un susurro que me decía, «Léelo». Sabía que no debía hacerlo, pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes que mi prudencia. Encendí la lámpara del comedor y me senté sola, con la carta frente a mí. Las palabras que ya había leído no me dejaban en paz. Tu esposo no es quien crees. Aquella frase me atravesaba el pecho una y otra vez, como un eco que no se apagaba. Abrí el papel y seguí leyendo, con los ojos temblando. Él no te contó toda la verdad, Marta. Cuando lo conociste, no fue casualidad. Yo le hablé de ti. Sabía que una mujer como tú podía limpiar su pasado, ayudarlo a ocultar lo que hizo. Tú fuiste su redención y su máscara. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Mi respiración se volvió corta, como si el aire se negara a entrar. Recordé la primera vez que lo vi, en una cena de amigos comunes. Él me miraba con esa mezcla de timidez y encanto, y yo pensé que era destino. Pero no, era un plan. Cuando tú y mi hijo se casaron, yo ya sabía que eso lo salvaría. Tenía demasiadas deudas, demasiadas promesas rotas, y una vida paralela que no podíamos permitir que saliera a la luz.
Mis manos temblaban tanto que el papel se movía. Una vida paralela. ¿Qué quería decir con eso? ¿Una mujer? ¿Otra familia? ¿Hijos? El pensamiento me dio náuseas. Me levanté de golpe y caminé hasta la ventana. Afuera, las luces del vecindario parecían tan normales, tan tranquilas. ¿Cómo podía todo parecer igual cuando mi mundo se estaba rompiendo en silencio? Regresé a la mesa, decidida a seguir. Si había empezado a leer, debía llegar hasta el final. Marta, no te culpo. Nadie te habría contado la verdad. Mi hijo nació de una mentira y vivió repitiéndola. A veces creo que es mi culpa, otras veces pienso que simplemente heredó lo peor de mí. En ese momento, las lágrimas me nublaron la vista. Nunca había sentido tanto frío. No era un frío del cuerpo, era del alma. El tipo de frío que sientes cuando la confianza se convierte en cenizas. Miré el reloj, las 2:47 de la madrugada, y en ese silencio, en esa soledad, supe que ya no podría mirar a mi esposo igual. Dormía en el cuarto contiguo, tranquilo, con ese mismo rostro con el que tantas veces me prometió amor eterno. Y mientras lo imaginaba, recordé algo que su madre había dicho tiempo atrás. No todos los hombres cambian, Marta. Algunos solo aprenden a mentir mejor. En ese instante lo entendí todo. La frialdad de su mirada, sus ausencias sin explicación, su forma de desviar el tema cada vez que hablábamos de su pasado. Nada de eso era casual. Doblé el papel y lo volví a guardar en el sobre. Pero ya era tarde. Las palabras ya estaban dentro de mí. Me miré en el reflejo de la ventana y vi a una mujer distinta. Ya no era la esposa que confiaba ciegamente, ni la nuera que buscaba aprobación. Esa noche nació otra Marta, una que no iba a quedarse callada. El amanecer me encontró despierta. No había cerrado los ojos ni un segundo. El sobre seguía frente a mí, abierto, como una herida que no deja de sangrar. Sabía que faltaba una última página, y que esa página iba a cambiarlo todo. Tomé el papel con manos temblorosas. El borde estaba arrugado por las lágrimas que había derramado durante la noche. Respiré hondo y leí. Marta, lo que voy a decirte no es por crueldad, sino porque mereces saber la verdad. Mi hijo no solo te mintió, también te robó algo que era tuyo. Mi corazón se detuvo. ¿Robó algo? ¿Qué podía significar eso? Hace años, cuando tú estabas embarazada, él ya tenía otra vida. Una mujer en otra ciudad, un hijo que nació antes que el tuyo. Yo lo supe, pero callé. Pensé que con el tiempo él cambiaría, que el niño crecería lejos de los escándalos. Pero me equivoqué. Él siguió visitándolos, siguió enviando dinero, siguió mintiendo. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. Era como si mi cuerpo se hubiera quedado sin energía, sin alma. Volví a leer la frase, una y otra vez. Una mujer en otra ciudad, un hijo. No lo podía creer. Aquel hombre, el que dormía junto a mí, el que me hablaba de futuro, el que me juraba amor eterno, tenía otra familia, y su madre lo había protegido. Seguí leyendo. El día que naciste tú, Marta, fue el mismo día en que su otra mujer perdió al suyo, y él nunca lo superó. Por eso nunca pudo amarte como merecías, porque cada vez que te miraba, veía el reflejo de su culpa. Me llevé una mano a la boca. Un grito se me atascó en la garganta. Todo empezó a encajar. Su frialdad, su distancia, su mirada vacía incluso cuando decía amarme. Yo traté de mantener su secreto, pero me persiguió hasta mis últimos días. No podía morir sin confesarlo. Tal vez tú lo odies, tal vez me odies a mí, pero al menos ya sabes la verdad. Lo que hicimos fue por miedo, y el miedo nunca construye nada que dure. El papel me temblaba entre los dedos.
Era como si las palabras quemaran. No podía creer que esa confesión viniera de ella, la mujer que me había mirado a los ojos tantas veces, que había comido en mi mesa, que había jugado con mis hijos como si nada. Todo era una farsa, una mentira meticulosamente construida. Me levanté y fui al dormitorio. Él aún dormía, de espaldas, con el mismo rostro tranquilo de siempre. Lo observé largo rato. Quise odiarlo, pero lo único que sentí fue vacío. Me senté a los pies de la cama y apreté el sobre contra el pecho. Ese papel era mi condena, pero también mi libertad. Ya no podía seguir viviendo en esa casa, ni compartiendo mi vida con un hombre que había hecho de la mentira su hogar. El amanecer se filtraba por las cortinas, pintando la habitación de un dorado triste, y yo entendí, por primera vez en años, que ese día sería el principio del fin. La casa olía a calma, pero no a paz. Era ese tipo de calma que llega antes de una tormenta. Había pasado 3 días sin decir palabra, 3 días observándolo, escuchándolo, analizando cada gesto como si viera a un desconocido. Esa noche, preparé la mesa como si nada hubiera pasado. Encendí las velas, serví el vino favorito de él, y me senté frente al lugar donde se sentaba siempre. El sobre estaba en mi bolso, doblado, esperando su momento. Afuera llovía, y cada gota que golpeaba el cristal sonaba como un reloj marcando el final. Él llegó tarde, como de costumbre. Su perfume llenó el aire, ese aroma que antes me hacía sentir segura y ahora solo me daba náuseas. ¿Cena especial?, preguntó, sonriendo. Sí, algo así, respondí, sin emoción. Durante los primeros minutos fingí normalidad. Le serví la comida, lo escuché hablar de su trabajo, de su día, de todo lo irrelevante que podía decir un hombre que ya no tenía alma. Asentía, sonreía, bebía un sorbo de vino, y por dentro mi mente ardía. De pronto, sin aviso, saqué el sobre. Lo dejé en el centro de la mesa, justo frente a su plato. No dije nada, solo lo miré. Él frunció el ceño. ¿Qué es eso? Léelo. Mi voz fue tranquila, demasiado tranquila. Al principio lo tomó con desinterés, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas, su respiración cambió. El color se le fue del rostro. Sus manos empezaron a temblar. ¿Dónde encontraste esto?, susurró. No respondí. Solo lo observé, con esa serenidad que llega cuando el dolor se convierte en hielo. Él levantó la vista, buscando algo en mí. Quizás perdón, quizás miedo. No encontró ninguno. Eso no es lo que parece, intentó decir. Siempre dices lo mismo, interrumpí. Fue lo único que dije. Después, solo silencio. Minutos después, él dejó caer el papel sobre la mesa. Las velas titilaron, como si también sintieran vergüenza. El sonido del reloj en la pared se hizo insoportable. Entonces, con un suspiro, me levanté. No tienes que explicarme nada, dije mientras tomaba mi abrigo. Marta, por favor. No, lo interrumpí. No más mentiras, ya lo leí todo. Caminé hacia la puerta, y antes de salir, me detuve solo un segundo. Lo miré por última vez. Ya no vi al hombre con el que me casé, ni al padre de mis hijos. Vi a un extraño sentado entre las ruinas de su propia mentira. Salí sin cerrar del todo. El viento apagó las velas detrás de mí, y con ellas se apagó también todo lo que alguna vez sentí. El día amaneció cubierto por un cielo gris que parecía aplastar la ciudad. El viento soplaba con ese sonido que trae los recuerdos que uno no pidió. Marta caminaba sola por el cementerio, entre cipreses y hojas húmedas. Sus pasos eran lentos, medidos, como si temiera despertar a los muertos. Llevaba un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su suegra, aunque aquella ofrenda no nacía del cariño, sino del cierre. No vestía de negro,
Su abrigo claro contrastaba con la marea oscura de los asistentes, y en su rostro no había lágrimas, solo esa serenidad que duele más que el llanto. El funeral había terminado hacía una hora, pero ella no se había movido del lugar. Escuchó las conversaciones apagadas. Siempre fue una mujer buena. ¡Qué ejemplo de madre! Palabras huecas. Marta sabía la verdad, y por eso permanecía en silencio. Cuando todos se fueron, el silencio se volvió espeso, solo el ruido del viento y el crujir de las flores bajo sus pies. Se acercó lentamente a la tumba. El mármol aún brillaba bajo el cielo nublado. Leyó el nombre grabado: Amalia Torres de Rivas, madre ejemplar, esposa fiel. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Ni una cosa, ni la otra, murmuró. Sacó de su bolso el sobre. El papel estaba arrugado, amarillento, con bordes gastados. Dentro, las palabras que habían cambiado todo. La confesión que su suegra dejó antes de morir. Lo sostuvo entre los dedos, sin abrirlo. Cada línea seguía grabada en su memoria. La mentira, la traición, la doble vida de su esposo, la familia que ella había construido sobre ceniza. Una brisa fría cruzó el cementerio. El sobre tembló en su mano, y entonces, con un gesto lento, lo dejó caer sobre la tierra húmeda. El papel se manchó de barro. Gracias, susurró. Gracias por liberarme. El viento sopló más fuerte, levantando hojas muertas. Parecía que el cementerio entero exhalaba alivio. Marta sintió una paz desconocida. No había odio ni venganza, solo libertad. A lo lejos, un coche negro. Dentro, su esposo, quieto, mirando sin hablar. Ella lo miró también, una mirada limpia, vacía. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. La lluvia empezó a caer, gotas frías sobre su rostro, sobre el abrigo, sobre las flores. No intentó cubrirse. Dejó que la lluvia se llevara el peso de los años. El agua corría por su piel como si lavara cada mentira. Al pasar junto al coche, él bajó la ventana, pero no dijo nada. Ella tampoco. No había nada que perdonar. Salió del cementerio cuando el cielo empezó a abrirse. El aire olía a tierra mojada y a libertad. Recordó la última frase de la carta: el dolor te destruirá si no aprendes a dejarlo ir. Sonrió. Una sonrisa pequeña, tranquila, de esas que nacen cuando el alma deja de sangrar. Subió al coche y encendió el motor. Las cruces del cementerio se reflejaban en el espejo. Por un instante pensó en mirar atrás, pero no lo hizo. La vida estaba adelante. Y el pasado, por fin, enterrado. Un rayo de sol rompió entre las nubes. Marta apoyó la mano sobre el volante y susurró: «Soy libre». El coche se alejó lentamente entre los árboles. Solo quedó el viento, la lluvia y el sobre deshecho, borrando para siempre el secreto que destruyó una familia.